Bienvenidas y bienvenidos. Las expresiones vertidas en este podcast son solamente de su moderador y solamente expresan esa sola opinión. Los auspiciadores, tanto pasado, presente o futuro de este podcast, no representan ni respaldan las expresiones vertidas en el mismo. Hoy vamos a hacer algo especial y no vamos a tener el intro musical que siempre tenemos. Vamos a ir un poquito directo al grano. En el sentido de que, pues, en la última edición que hicimos de The Macedon Podcast, obviamente la versión en inglés, pero no es que necesariamente esto es una ocurrencia rara. The Macedon Podcast, una breve explicación, no está diseñado para que lleve los mismos temas para que el Macedon Podcast. En realidad, The Macedon Podcast es como un anti-Macedon Podcast. Explico. La idea de The Macedon Podcast no es tocar temas de políticas, temas sociales o temas que puedan ser emocionalmente drenantes o fuertes. Dicho esto, básicamente eso no fue lo que pasó en la última edición de The Macedon Podcast. Básicamente pues entramos en un ground personal. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente muchas cosas y a la misma vez nada. Fue un día muy fuerte. Originalmente el plan original era hablar un poquito sobre la trayectoria, porque como ya viene Avengers y no, obviamente la voy a ir a ver, pero no voy a estar tirando spoilers y como que dije no voy a hacer un review. Porque un review, o sea, de una manera u otra va a estar sujeto a spoilers. Entonces como que me empezó a trancar y pues iba a hablar un poquito, pero ya había hablado también del tema del cannabis, entonces no quería como que repetirlo. Y decidí tomar el foro de The Macedon Podcast como un foro de desahogo. Y es algo que básicamente de lo que vamos a estar hablando hoy. Y es que muchas veces cuando yo estoy en la calle, yo espero que la gente me haga una pregunta, pero sin embargo me hacen otra. Normal, hasta este punto, ¿verdad? Esa pregunta que yo espero que la gente me haga cuando yo estoy en la calle, redes sociales, donde sea, es: Mase, ¿cuándo vuelves a la música? ¿Cuándo vuelves a tocar? Esa es la pregunta que yo normalmente espero que la gente me haga. Sin embargo, la pregunta que normalmente recibo cuando estoy en la calle: ¿cuándo vuelves a correr? Y es una pregunta que se vuelve un poco friki porque 478 personas en el año 2016 votaron por este servidor. Yo no sé si esa persona que me está preguntando eso está dentro de ese bonche. De esas 478 quizás podía como que identificar de mente unas 178, 270 y pico. Pero siempre la pregunta cuando estoy en la calle es esa: ¿cuándo te vuelves a tirar? ¿Cuándo vuelves? Y es gracioso porque, irónico es la palabra correcta, porque a pesar de que mi carrera musical siempre traté de trabajarla con tanto recelo, la trabajé por tantos años, y lo que fue mi carrera política, lo que ha sido mi carrera política hasta este momento, ha sido más como que en una parte yo he hecho lo indescriptible, lo indecible, por tal de destrozar lo que quedase. Si queda, obviamente queda algo, bastante, de mi carrera política. O sea, yo he buscado, yo he tirado posts, yo he dejado, o sea, a pesar de que siempre he tratado de trabajar como que un control en qué se va a poner, qué se pone en la página, qué no, pues me he tirado los rants, me he tirado 20 cosas y he cogido 20 pep talks, 20 regaños de media humanidad, pero en parte un propósito subconsciente dentro de todo eso ha sido como que buscar frenar toda esta pompeadera política. Eso es como que lo más que he buscado como que frenar, y sin embargo es algo que a veces hasta un punto me da miedo porque básicamente a veces siento que no
por más que trates algo, es como una cita bíblica. O sea, a ese nivel ya llegamos y a duras penas vamos por 5 minutos y sin música. Y hay una cita bíblica, no una cita, sino todo una narración dentro de la misma Biblia. Esta está en el Antiguo Testamento y es cuando habla sobre Jonás. Jonás, o sea, me corregirá alguien más adelante, ¿verdad? Pero Jonás, pues era mensajero, llevaba la palabra de Dios y Dios le envía una orden de que él tiene que ir a Nínive. Cuando Dios le dice a Jonás que él tiene que ir a Nínive, Jonás no quería ir a Nínive. Habían varias razones, a veces algunas tienden a variar, pero pues era un sitio peligroso, era un sitio que apestaba mucho, era un sitio bien desordenado y pues Jonás no quería ir a Nínive. Entonces pues empiezan a ocurrir esta serie de cosas, él se monta en un barco y pues, básicamente en el barco pueden palpar de que están pasando muchas cosas malas por él y básicamente lo tiran al mar y en ese momento, y después de que lo tiran al mar viene una ballena y se come a Jonás. Jonás no muere, Jonás básicamente tiene tiempo de reflexión dentro de la ballena. ¿Ok? Y cuando esto ocurre, ahí Jonás tiene como esta epifanía de que entonces eventualmente, después de que le pasan todo este jeguero de bad trips, Jonás eventualmente decide que va a ir a Nínive. Y ahí es donde yo estoy como que en esta parte, me siento en este punto de mi vida donde llevo mucho tiempo que me he sentido como que dentro de esa ballena. Hubo un tiempo que pensaba que estaba dentro de la ballena, pero realmente era el momento en que me habían tirado al agua. Y creo que eso fue después de mi carrera musical. O sea, y para eso pues hay que poner las cosas en contexto y en orden. Mi carrera musical data de básicamente mediados finales de los años 90. Comienzo en la Escuela Libre de Música de Humacao, empiezo a coger clases de guitarra y de lo que se conoce como solfeo, ¿verdad? Que es para empezar a leer música. Obviamente para ese tiempo también empieza a fortalecerse mi relación con el cannabis. Obviamente ambas cosas no estaban yendo a la par porque la música requiere una disciplina. Y pues básicamente pues la Escuela Libre de Música pues fue buscando la manera de cómo deshacerse de mí, pues obviamente para darle un espacio pues a un estudiante que ellos entendía que lo iba a aprovechar un poco más y no a un sinvergüenza que anda con sus ojos rojitos por ahí a lo loco. Y eso es algo completamente comprensible, algo que comprendo como adulto, ¿verdad? Porque hubo un tiempo que estaba bien mordido por eso, pero como adulto es algo que uno comprende absoluta y totalmente. Y pues básicamente después de ahí empiezo a tomar clases en el conservatorio a través de lo que era el programa de extensión de guitarra. Y el mismo profesor que yo tenía que me daba las clases de guitarra, si no me equivoco, el apellido era Berríos. El profesor Berríos me dice, mírate, este no es tu salón. Y él me lleva a este salón. Esto era todavía cuando el Conservatorio de Música de Puerto Rico era en Atorrey, más abajo de Plaza Las Américas. Y él me lleva a este salón que básicamente, o sea, el nombre del salón es el Salón de Recursos Tecnológicos. Y ahí es la primera vez que yo tengo esta interacción. Esto estamos hablando que fue más o menos para 1900... Esto fue como entre 1998, más tirando para el 98, 99 por ahí. Y es cuando tengo mi primera interacción con un sistema donde yo tengo la capacidad de trabajar todos los instrumentos, de que puedo trabajar baterías, puedo trabajar bajo y básicamente salgo de todo este drama de estar bregando con banda. Dentro de ese periodo, y cuando llegamos a ese periodo, también pues yo estaba tratando de hacer una banda donde básicamente pues tenía una idea obsesionada de éxito con la música a un nivel tan y tan grande que pues solía ser una persona muy desconsiderada, una persona pues
cruel hasta un cierto punto como líder de un grupo. O sea, mi primera experiencia como líder fue un poco como déspota, no voy a negarlo. Lo digo porque yo tenía este baterista, ¿verdad? Y no estoy mencionando nombres porque la idea de esto no es crear bochinches ni nada por el estilo. Yo tenía este baterista muy bueno. O sea, él básicamente había cogido una batería, empezó a practicar él solo y básicamente en cuestión de que sin tener esta mega educación desde bien chiquito en percusión, básicamente se convirtió en uno de los bateristas más influyentes en aquel momento. Y básicamente, o sea, yo lo que tenía era un abuso. Entonces yo básicamente no, al principio no habían casi nada de guisos. Y todo era práctica, y ensayos. Y para ese tiempo, mi padrino, él es arreglista. Y él, adicional a eso, también es arreglista, compositor. Y pues básicamente pues él tenía un salón de ensayo, que el cual él me prestaba para yo hacer mis ensayos. Y ahí es donde yo empiezo a tener mi interacción con lo que es la faceta del sonido, que es volumen, bajo, treble. Y ahí es que yo empiezo a tener toda esta interacción con todo ese universo. Y yo empiezo a hacer estos ensayos psicóticos desde las 8 o 9 de la mañana, bien temprano. Y empiezo a hacer estos ensayos bien psicóticos que eran hasta por la noche, y básicamente era como que tocar los instrumentos, fumar el cigarrillo, o sea, escondido, y era como que básicamente pues no tenía consideración. Muchas veces este muchacho pues a veces estaba jugando un torneo de baloncesto y a veces yo pretendía que él saliera del torneo de baloncesto y él viniera para el ensayo. O sea que básicamente, o sea, pues lo que pueden ver de lo que he contado hasta ahora, mi versión muchísimo más joven, 16, 18, no es como que la más cool del mundo. Pero esa era la obsesión que yo tenía con la música, es que era bien grande. Y yo visualizaba estas tarimas inmensas que como lo fue Woodstock en el 99, y era una obsesión de que yo tengo que estar ahí. Y básicamente, moviéndonos de nuevo hacia adelante a cuando estábamos en el conservatorio de música, después de eso, pues obviamente pues él llega a un punto en donde dice, mira, no voy a aguantar más no voy a aguantar más las cabronerías de este tipo y no voy a seguir en el grupo, lo cual fue una decisión lógica, racional, tardó mucho, pero obviamente pues, y no son cosas que me siento orgulloso de ellas por si acaso. O sea, yo las estoy contando, ¿verdad? Por el hecho de que pues darle un contexto a la historia. Yo en lo personal pues obviamente me siento con esa persona, tengo un gran sentido de gratitud. Y tengo básicamente mucho cariño y respeto hacia esa persona, y le deseo lo mejor en la vida, porque de verdad es un gran ser humano. Y de verdad que es algo que es bueno también, porque me lo saco del pecho y me lo saco del sistema. La cosa es que después de esa transición pues empezamos a experimentar con varios bateristas. Después de que experimentamos con varios bateristas, pues aparece un cantante que obviamente cantaba muchísimo mejor que yo. Porque en el caso mío, en la genética musical, yo heredé para bregar con instrumentos, no para cantar. Aunque hago el intento y sigo tratando de hacerlo fallando una y otra vez. Pero que entonces, pues de ahí pues empiezan a haber transiciones, cambios. Ahí empiezo yo a entrar a lo que es el programa de extensión. En ese momento me botan de mi propia banda. Otra movida que yo entiendo que también fue justa y razonable, especialmente de que en verdad yo no estaba aportando mucho. Más era lo que yo andaba jodiendo y metiéndome y jodiendo por ahí, de lo que estaba aportando musicalmente. Entonces ahí también se da este suceso en el conservatorio, donde me topo con el Salón de Recursos Tecnológicos y empiezo a darme cuenta que yo no necesito una banda para crear música. Yo simplemente necesito el deseo de crear música para crear música. Y eso fue como, así mismo fue que yo me puse el mindset en aquel momento. Y entonces cuando yo me pongo ese mindset de que pues yo voy a hacer la música yo mismo, me empiezo a obsesionar con mi carrera a un nivel de que eso era lo que yo podía comer. Yo básicamente en mi juventud, ahora a mis 36 años, es que yo vengo a experimentar una relación de años. Yo nunca
podía ni tan siquiera establecer una relación interpersonal de pareja por mucho tiempo, porque la obsesión, el nivel de